Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Sin Desmadre Operativo. Y hoy estoy muy contento porque está con nosotros un viejo amigo, los que somos ya desde hace un buen rato. Y lo quise invitar porque una de las veces que platiqué con él me dio un tema que me voló la cabeza. Está con nosotros Edgar Rodríguez, director de Stakeholders Bureau. Y la idea el concepto que me voló a mí la cabeza fue el tema del capital relacional. Normalmente hablamos del capital de la empresa y que si las entradas, las salidas, a veces hablamos de los activos intangibles, pero más bien los identificamos como las marcas, la forma de hacer las cosas, tal vez la reputación. Sin embargo, este concepto del capital relacional es la base de todos los negocios y curiosamente no estamos conscientes de ello. Entonces, bueno, antes de avanzar, pues reiterarte la bienvenida, Edgar, pues hacerte la pregunta específica. ¿Qué es el capital relacional? William, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, hace muchos kilos que no nos veíamos. Esto de la pandemia hace que el refrigerador lo tengamos muy cerca, caray. Sí, está muy atacado. Sí, oye, mira, qué bueno que preguntas porque es un concepto que parece complejo, pero la verdad es que es algo muy sencillo de entender. Y el ejemplo que utilizo es el siguiente. Cuando tú como director de empresa tienes un evento, o si eres un director de un área de un proceso específico de ventas, lo que sea, Ujú. y tienes un evento y ese evento puede ser o para capturar una oportunidad o puede ser un evento de riesgo y lo Ujú. tienes que resolver. Entonces, en el momento que tienes uno, lo que haces de manera inmediata, lo primero que haces es que empiezas a revisar nombres o empiezas a hacer llamadas o para informarte de qué es lo que está sucediendo Sí. o para tomar decisiones para o acometer la oportunidad o gestionar la amenaza o el riesgo. De acuerdo. Entonces, en ese momento en donde piensas en qué llamadas vas a hacer, haces una lista mental, ¿no? Sí. Y entonces la pregunta es, ¿quién va a responder a tu llamado? ¿Y quién va a responder a tu llamado primero sin que necesariamente sea alguien que eh, esté bajo tu jerarquía? Ok. Porque puede ser un evento en donde si es un evento comercial, hay que hablarle a alguien para posicionar el producto en esa plaza, para desplazar más recursos. Si es una amenaza, pues entonces habrá que hablarle a alguna autoridad, en fin, ¿no? Entonces, esa lista de las personas a las que tú le hablas es a lo que yo llamo capital relacional. Es decir, ¿quiénes son esas personas que de manera directa, ¿no? Intervienen o en la capacidad de tu empresa para crecer y generar más oportunidades de mercado, o en la capacidad para mantener la continuidad operativa? Esas personas pueden ser 10, pueden ser 100, depende, ¿no? Son clave para tu empresa. Y ese es tu capital relacional. Entonces, cuando entendemos que el capital relacional es la suma de cada una de esas relaciones con los integrantes de tu empresa en la cadena de valor, tenemos una sumatoria de individuos que son clave tanto para mantener la continuidad operativa como para capturar una oportunidad de negocio que conforman tu capital relacional. En pocas palabras y en resumen, sin importar el tamaño de la empresa que se trate, ¿no? Tú puedes tener un capital relacional de 50, 20 personas, ¿no? Ok. En donde mantener relación con ellos es clave. Y quiero hacer una aclaración. Es capital relacional con quien ya tienes relación, no con quien desearías tenerla, Eso ¿no? Si es tienes un una muy evento y buena bueno, pues yo respuesta. es que tengo que hablarle al dueño de esa empresa porque hay una oportunidad de mercado y yo tengo el producto y necesitamos cerrar el negocio. Pero si no la tienes, no es parte de tu capital relacional. Entonces, el capital relacional, en resumen, se refiere específicamente a estas personas, ¿no? Que como el ejemplo, tú llamarías o constantemente llamas para capturar una oportunidad o para gestionar un riesgo. Ese es. Ahora, ¿por qué crees que no tenemos esa conciencia? Porque lo damos como muy por hecho. O sea, cuando yo platiqué contigo, pues y como una sugerencia tuya, también me puse a hacer como una lista, ¿no? Y en la Ujú. lista yo me fui sorprendiendo mucho porque también hay un segundo nivel donde, donde esa lista te habilita a ti en los dos sentidos, ¿no? Para servir a esa lista o para en algún momento, como lo describías, para apoyarte de alguien de esa lista. Es correcto. Entonces, pero aquí el tema es, o sea,
¿por qué estamos tan lejos de esa conciencia si es algo que usamos todos los días? ¿Por qué no lo tenemos así bien entendido? Mira, hay varios factores. El primero de ellos es porque consideramos que es algo natural y entonces no le dedicamos tiempo. Ya, Vamos, establecer una relación o tener una llamada es algo como, digamos, inercial, ¿no? Entonces es sí, incidental y no le dedicamos tiempo. Y el segundo factor es justamente por eso, ¿no? No hay, no ha habido, no hay un desarrollo pleno, ¿no? ujú, Ni a nivel académico todavía, ni mucho menos en la lectura de las capacitaciones empresariales, este tema. ya, Entonces, desde el punto de vista del conocimiento que necesitas para desarrollar una habilidad, como desde la práctica inercial, digamos que estamos en el peor de los mundos, porque es algo que tú asumes que haces de manera natural y por lo tanto no necesitas perfeccionarlo. Y por otro lado, no hay alguien que te diga, no, lo necesitas perfeccionar. Es decir, esto es parte de estos componentes, de estas habilidades. Y ahora que lo mencionas, ¿no? Es importante entender, ¿no? Que es algo que se tiene que gestionar, así como gestionas la capacidad de innovar de una empresa, ¿no? O empiezas a gestionar intangibles, sobre todo en estos momentos, en sí, donde si algo, una de las grandes lecciones que tenemos con este asunto del COVID es que en el escenario post-COVID desde ahorita, los intangibles empiezan a aflorar y nos estamos dando cuenta lo importante que son. Por ejemplo, ¿no? El tema de la gestión del estrés, ¿no? En donde sabemos que esto aumenta estrés y entonces estamos viendo cómo aumentan una multiplicidad de Zooms y de podcast y de todo lo que está surgiendo que pueden generar un cansancio, pero que a la vez hay una demanda y un consumo impresionante porque las personas están estresadas, estamos estresados. Entonces, mencionarte algo. Entonces, estos intangibles empiezan a aparecer en el mapa de la mente del empresario, del director de empresas, ¿no? Pero el capital relacional es algo que está mucho antes, es algo que existe, es algo que vas a necesitar desarrollar con y sin virus. Es parte de tu empresa sí, y es importante, Willy, porque toda la reflexión que tú haces del desmadre operativo, hay que entender que el capital relacional es una pieza fundamental en la parte de la gestión de la empresa, pero en la vida de toda la empresa. Es decir, es responsabilidad del director de la empresa armonizar, tener claro este capital, pero cada uno de los individuos en la empresa tienen alguna relación que le es importante a la organización o al proyecto o a las metas de negocio de un periodo determinado y por lo tanto hay individuos que hay que conectar con ellos. Entonces, eh, por eso no lo tenemos en el mapa, porque asumimos que es natural y se da. Y sí, la verdad es que cuando alguien se dedica, imagínate tú una reunión en donde el director pide un informe de resultados y alguien levanta la mano y déjeme darte cómo voy con el trabajo de capital relacional, ¿no? Lo que normalmente obtenemos en estas conversaciones soft es un asunto de rechazo, ¿no? De, a ver, ponte a jalar, dedícate a los números, eso no funciona, ¿no? Y la realidad es que está entrando una llamada telefónica, no te preocupes, tema tema de la de que estamos conferencia. en vivo. Sí, así es, exacto. Y fíjate entonces cómo esto abre otra dimensión, o sea, si yo como director de una empresa no tengo bien identificado el tema del capital racional, perdón, relacional, bueno, también Ujú, es racional, pero sí. estamos hablando También, también, mucho más importante. mucho más importante el relacional, entonces por eso es que luego ocurre que hacia adentro no lo estoy promoviendo, y no lo estoy promoviendo ni con mi gente, es decir, no estoy, digamos, cultivando un buen capital relacional con mi gente, y tampoco estoy procurando que mi gente cultive un buen capital relacional hacia adentro. Exacto. O sea que es un hueco tremendo. Y como ahorita decías, los asuntos soft, pues en la junta de consejo a lo mejor no se ven muy bien, o en la operativa tampoco. Sin embargo, me hiciste pensar a muchísimas reuniones en las que he estado, donde la solución siempre acaba siendo, háblale a, Siempre. inequívocamente siempre es la solución. Así es. Entonces, ¿qué nos recomiendas así como primeros pasos? Digo, a mí me diste algunos tips, pero prefiero que tú los puedas compartir, como para tener esa conciencia o sea, empezar a tener esa conciencia como líder de una organización, como alguien que está liderando también, haciendo equipo con las personas. ¿Por dónde les recomendarías empezar? Mira,
Primero en distinguir que las relaciones se mueven en dos aspectos de la organización, dentro y fuera, y ambas son muy importantes, Ok. ¿no? Entonces, en ambos casos, el primer paso es hacer una lista, así como se descomponen, es más, ni siquiera hay que hacerla. Vamos a tomar la cadena de valor, ¿no? Y Ajá. vamos a tomar las metas del año, ¿no? Del plan de negocios del año. Entonces, tomas las metas y las enlistas. Sí. Tomamos cada uno de los componentes de la cadena de valor en dos columnas, ¿no? Columna izquierda, metas, y en otra lista, en la misma columna izquierda, la cadena de valor. Y del lado derecho, vamos a poner el número de personas que están involucradas en el logro de esa meta Ok. o en el logro o en el éxito de que esa parte de la cadena de valor funcione. Ya, Así de sencillo. ya. Todas las que se ocurran, o sea, todos aquellos que intervienen Ajá, ajá. y se escriben los nombres, ¿no? Y el siguiente paso es empezar a entender quién de esos nombres, ¿no? O quiénes, ¿no? Sin su participación, el objetivo no se logra como se debiera o el proceso de negocio no se ejecuta o se lleva a cabo como debiera. Sí. Porque tú puedes tener una combinación y hay momentos en que dices, puedo prescindir de este proceso. Ajá. Cuando tú te das cuenta que detrás de esos procesos hay individuos que son fundamentales porque lo que hacen, por lo que saben, por lo que conocen, empiezan a funcionar o los empiezas a ver, empiezas a darle transparencia, ¿no? A Sí. la liga concreta. Entonces, cuando tú los ves, el siguiente paso es muy bien. Desde el punto de vista del director de empresa, la primera pregunta es, ¿y yo qué sé de ellos y cómo me vinculo con ellos? De acuerdo. ¿No? Y ellos pueden ser internos y externos, ¿no? Es decir, si hablamos de la cadena de valor, estamos hablando de un cliente, un proveedor, una autoridad regulatoria, la autoridad municipal, un vecino, que es muy importante ahora, ¿no? Sí, cómo no. Y la pregunta es, ¿cómo me llevo con ellos? ¿Cuál es el nivel de relación que tengo? Y aquí fíjate que déjame hacer un comentario adicional. En los trabajos que hemos hecho, hay un componente bien interesante a la hora de hablar de relaciones. Como seres humanos, tendemos a sobrevalorar y, para ser muy claros, a mentir en el tipo de relación que tenemos con las personas, porque asumimos que si la relación no es muy estrecha, entonces nuestra persona tiene menos valor o eh, eh, podemos demostrar que somos un poco débiles, y sobre todo cuando se trata de autoridad. Por ejemplo, si a mí alguien me pregunta, oye Edgar, ¿conoces al gobernador o conoces al presidente municipal o conoces al vicepresidente de o al director general de, ¿no? Si en esa conversación el que yo le diga un sí o un no, ¿no? Depende de que esa conversación continúe y depende de la imagen que esa persona puede tener. Tendemos a pensar de manera equivocada eso y por lo tanto la respuesta casi inmediata es, por supuesto que necesitas, ¿no? 7 de cada 10 veces es una respuesta así. Es decir, lo que no escuchamos de manera común es la respuesta de no tengo ni idea de quién es, lo vi, coincidimos, ¿no? Sí. Nuestros hijos están en el colegio, los saludo, pero si tú le preguntas por mi nombre, no va a tener Vamos ni a ver, idea sí. de quién soy. De Exacto. acuerdo. Entonces es muy importante no sobrevalorar la relación que se tiene con esa persona, porque si lo que, como iniciamos esta conversación, si lo que necesitamos es una red que nos dé la capacidad de articular esfuerzos, recursos para acometer un objetivo, pues esa red, la fortaleza de esa red está en función de dos cosas. Primera, de la cohesión interna que tenga, es decir, qué tan Sí. buenas sean las relaciones o qué tan cercanas. Y segundo, qué tan expansiva es esa red, De acuerdo. ¿no? Entre más espacios me pueda yo conectar a través de esa red, quiere decir que cubro más cosas, ¿no? Sí. Entonces puede ser que tenga una red muy sólida, pero con mis 3 directores, con el favorito, ¿no? Con el que es y sobre todo es cuando hablamos de pymes, ¿no? Y que además en México, independientemente del tamaño de la empresa, México tiene una característica, siguen siendo empresas familiares, las Absolutamente. empresas nacionales, no importa su tamaño, ¿no? Entonces pues tengo que hablar con el pariente porque pues es pariente y ahí está, ¿no? Y tengo que hablar con el que me es muy funcional y es el que me saca los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente el tomador de decisiones termina concentrando, reduciendo su capital relacional en términos de una relación sólida en 3 o 4 personas. Y entonces gestiona el negocio con 3 o 4 personas, 4 personas, claro. ¿no? Entonces, las juntas de consejo son para validar cosas y tener opiniones, pero en realidad lo que estamos viendo es que esa toma de decisiones se da en un círculo muy, muy pequeño.
Si eso lo reproducimos, ¿cuál es el efecto negativo? Que las posibilidades que nosotros tenemos como empresa de acceder a otras redes que nos brinden información, posibilidad de negocios, que nos brinden, eh, aumenten nuestra posibilidad de gestionar un riesgo, pues las estamos reduciendo de manera drástica, muy drástica. Claro. Entonces, para recapitular, la lista de objetivos de negocio, la lista de procesos, ¿no?, que intervienen en mi cadena de valor y la lista de las personas y evaluar cómo nos relacionamos con ellos. Ahora, fíjate que el otro día platicando yo con una persona me hacía un comentario que, digo, le di una respuesta, pero me hacía un comentario que me hizo ver también un tema que sesga la parte del capital relacional. Sí, Si esta persona dice, oye, pero es que cómo yo voy a andar de interesado acercándome a las demás personas. muy buen punto. Entonces, yo lo que le decía, dije, bueno, es que depende, o sea, si tú quieres construir o ampliar tu red de contactos bajo un concepto de taker, de a ver qué le saco, Ujú, pues no. Pero si tú llegas con un concepto de llegar y aportar, porque tienes claro que la suma de gente aportando indiscutiblemente va a producir un bien, aunque no sea directamente para ti, a lo mejor nunca, ujú. pero ahí se va generando esa suma de buenas voluntades que va construyendo la red. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, ahí tocas otro concepto que es, digamos, un concepto complementario y que se desprende de la formación de capital relacional y que es la inteligencia relacional. Es decir, cómo, ¿no?, me aproximo a esas relaciones, no solamente para desarrollar la relación, sino para mantenerla Sí, o para enfriarla. Hay momentos en donde no quiero que me vean con X personas, sí, no es conveniente, entonces hay que enfriar esa relación. En cualquiera de los casos, lo que se necesita es tener esa inteligencia relacional. Y lo que tú dices es bien importante porque eh, eso nos lleva al caso de la aproximación de un primer encuentro en donde no necesariamente se conocen las personas. Entonces, lo que hay que entender con inteligencia relacional es que a mí me interesa vincularme con esa persona. Y entonces lo primero que hay que identificar es la situación o el contexto donde se va a llevar a cabo ese contacto. de Por acuerdo. ejemplo, y lo que nos pasa mucho es que tenemos esta presión y esta urgencia por desarrollar esa red o porque esa persona representa eh, eh, un punto importante para resolver un problema o para ayudarnos a capturar una oportunidad. Entonces necesitamos hacerlo ya. Entonces la urgencia se convierte en nuestro enemigo. De hecho, la urgencia es un enemigo de muchas cosas. De muchos. Es más, tú que hablas de desmadre operativo, me parece que la urgencia ocupa uno de los primeros lugares en el desmadre De hecho, es mi operativo. primera métrica, o sea, es oye, ¿cómo andas de desmadre operativo? No, aquí andamos muy tranquilos. Ah, muy bien, ¿cuántas urgencias resuelves al día? Bota, me la paso resolviendo urgencias. Yo no sé qué, se me queda viendo, es como que, Claro, tenis desmadre, exacto. Entonces, regresando a la conversación. Entonces, como normalmente no estamos pensando en función de con quién queremos establecer la relación, sino en función de mis necesidades, entonces olvidamos el contexto. Y entonces estas aproximaciones de encontrármelo en el bautizo, en el colegio, y el contexto no nos ayuda. Entonces, lo que hay que entender es que para establecer el contacto, ¿no? Es un proceso. de acuerdo. Y es un proceso que no se agota ni en la primera presentación y que puede tener varias puertas de acceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces no va a haber contextos apropiados. Es una persona, digamos, muy ocupada, con una agenda muy compleja, muy difícil, ¿no? Y Sí, nosotros queremos llegar de manera directa, sí, ¿no? Es hacer la llamada, mandar el correo. ¿Por qué no nos preguntamos, utilizando y mapeando la red, ¿no? ¿Quién está cercano a él que yo pueda conocer? ok, ¿Quién de mi capital relacional lo conoce para que me haga la introducción? Y entonces me haga la presentación y me diga, oye, fulano te puede presentar, te lo recomiendo, es importante que lo escuches, lo que sea. Entonces, normalmente vamos de manera directa y de manera directa no siempre funciona porque olvidamos el contexto, ¿no? Y pensamos más en nuestra necesidad del contacto que, ¿no?, en el contexto donde se encuentra el otro y por lo tanto queremos literalmente avasallar y comprar, como tú dices, una relación en una intervención. Estas son el fracaso, por ejemplo, de las comidas de negocios, ¿no? En donde se hace una comida y dices, a ver, ahí no vas a cerrar nada.
claro, Este es un ritual que se empieza a hacer, ¿no? sí, Porque previamente ya hubo una serie de procesos, ya hubo una serie de información que vino y fue. Entonces, en ese mecanismo hay que entender que este es un proceso y por lo tanto, con inteligencia relacional hay que identificar quién es con quien te quieres vincular, qué información sabes de él, ¿no? O sea, qué le ajá, gusta, ¿no? ¿Qué sé de él, ¿no? ¿Qué información tienes tú que pueda serle útil a él por lo pronto y en qué ajá, contexto se mueve? Y en ese sentido decir, bueno, pues resulta que la puerta de acceso más cercana a la persona con la que me quiero vincular, pues resulta que es, ¿no? Alguien de mi oficina y ni siquiera lo sabía, sí, ¿no? El típico, me hubieras dicho, ¿no? Estudió con mi hermana sí, en la maestría, bueno, sí, ¿no? Y entonces, y tú quieres hacer la aproximación directa. Entonces, es un poco detenerse y decir, a ver, ¿cuál es el contexto ideal para, ¿no? Entender esta persona, cómo la puedo abordar e intentar. Y muchas veces, ¿no? Porque hay que entender también aquí que hay factores intangibles como esta famosa, la que sí, conocemos como la química, es decir, pues nomás no nos caemos bien, sin embargo la relación la necesitas. claro, Es fundamental para tu negocio. Ahí viene el capital relacional. Si no yo, ¿quién sí de mi organización? Y esto nos lleva, Willy, a un tema muy importante. En la mayoría de las empresas, los directores generales tienden no a concentrar, la palabra es monopolizar las relaciones, sí, ¿no? sí, Entonces, yo lo que les, si lo vemos así, ¿no? El trabajo de un director general, y cuando lo vemos es tu trabajo, así como lo veo, es eminentemente político. Es decir, tienes que estar gestionando no, la grilla de tu empresa, la grilla de afuera, la politiquería de afuera y vinculando y haciendo relaciones. ¿En qué momento le vas a dedicar tiempo a tu negocio? ¿No? Y esto se hace más grave cuando hablamos de pymes y que es el mundo que tú conoces. Entonces, sí, cuando hablamos de temas corporativos, entre más alto es el nivel, pues hay más este tema de dedicar esfuerzos y energías a qué? A mantener relaciones con gobierno, con personajes importantes, en fin, ¿no? Eh, pero es un fenómeno que hay que atender porque se monopolizan las relaciones y esto es un aspecto negativo, ¿no? Entonces, por esto, cerrando el comentario, esta inteligencia relacional nos permite identificar el contexto, identificar qué información sé de la persona antes de aproximarme ah, para ver cómo combino la mejor aproximación y entender, ser humilde para entender que muchas veces no soy yo el que tiene que accesarlo, sino es alguien más que me puede garantizar esa puerta, ¿no? fíjate que ahorita me estaba pensando mucho justo en el perfil del director PYME, ¿no? Ujú. Donde digamos, culturalmente la demostración de que trabajas mucho es que estás 12 horas en la oficina, Sí, claro. es que trabajas mediodía. Y lo que acaba sucediendo es que una cosa que yo manejo en el concepto del desmadre operativo es todo lo que tienes, has generado un gran valor y has construido un gran valor. Sin embargo, las tres cosas que tienes son experiencia, clientes, yo decía recursos, pero ahora escuchándote son relaciones. Relaciones, fundamental. Relaciones. Porque de hecho el negocio nace, normalmente los negocios, los pymes nacen por una relación. El tema es que yo agarro esa relación como fundamento de mi negocio y me quedo estancado en la operación de mi negocio. Entonces muy rápido olvido la importancia de esa relación. Y ahora que lo comentas, justo esa es la diferencia entre el clásico de, oye, ¿por qué les va mejor a las personas que no eran tan buenos en la escuela que a los que sacaban puro 10, ¿no? Hablando en este campo de más de pymes. Ujú. Y la diferencia es la facilidad para relacionarse. Porque, sí, sí, pero, No, no, adelante, adelante. porque ¿qué es lo que sucede? Que el que era medio burro y tenía que andar creando sus redes para, para ir, para ir, oye, que la tarea y qué preguntaron y qué dijeron y no fui, y el permiso y la fiesta y el otro. Entonces, de manera natural, genera una habilidad para construir relaciones. Y la persona que es muy estudioso, muy aplicado, pues su círculo es muy chiquito. Entonces creo que, digo, perdón por el ejemplo tan burdo, pero creo que también eso es un buen indicador de como pyme. O sea, que volver a, es lo que te quisiera preguntar, o sea, ¿qué preguntas se puede hacer un pyme como para ver dónde está, ¿no? Si en el cuate que está 12 horas encerrado en la oficina y el otro extremo que es el cuate que se la pasa en comidas todos los días, o sea, ¿cómo calibrar? ¿Cómo entender cómo calibrar?
Mira, quizás no estoy yo tan de acuerdo con el estereotipo, es decir, el que estudia necesariamente no tiene relaciones. Yo creo que esto es una habilidad, hay que entender que esta es una habilidad que si no se tiene, sí se puede desarrollar. Y Sí, así como las empresas tienden a profesionalizar todo, esto se profesionaliza. O sea, ok, parte de lo que hacemos con nuestros clientes es profesionalizar esta capacidad. Es una ya, capacidad que debe estar instalada para robustecer el capital relacional de un área en específico o de toda la empresa. ok, Entonces, para una pyme, ¿no? Para una mediana y una pequeña empresa o inclusive una micro, ¿no? sí, Eh, el punto de partida es hacer ese mapa de esas vinculaciones, es decir, a ver, o sea, lo que yo tengo que hacer, ¿no? Es identificar en un escenario, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, ¿no? A quiénes necesito para que me lleven al mejor de los casos o para que me evitar o salir más rápido del peor de los escenarios. de acuerdo. ¿Quiénes son? Entonces, en ese momento decir muy bien, evaluar, decir, ¿qué estamos haciendo para gestionar ese vínculo? Te pongo un ejemplo, ¿no? Normalmente, las áreas de ventas son las obligadas. Las áreas de ventas y las de relaciones con gobierno, Ajá, si son empresas grandes o si es una empresa chica, pues no, puede ser que sea la misma persona. Es sí, el mismo vendedor el que se encarga de establecer las relaciones con las autoridades, porque puede ser que la autoridad sea tu cliente o porque te convenga simple y sencillamente tener una relación cordial con la autoridad donde te encuentras, ¿no? ujú, O con el vecino. Normalmente son las mismas personas. sí, O sea, aquí el punto es, eh, eh, ¿cómo sabemos si el tiempo que se le dedica a esa relación es efectiva? ¿No? Porque muchas veces está la trampa de las comidas, es que lo voy a ir vamos a tener una comida porque es muy importante, y del otro lado, quien sabe que es importante para ti abusa, y entonces es, pues tú págame todas las comidas y los boletos al Super Bowl y lo que sí, sea, sí, sí, ¿no? claro, claro. A la hora que venga la relación, pues no voy a apoyarte, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, en temas del proceso de negocio, la pregunta que sigue es, ¿dónde necesito de la colaboración de esa persona? Ok, Y esa colaboración, mapearla de manera muy tangible. Puede ser, necesito que sea una expresión pública, es decir, que hable bien o que diga algo de nosotros. sí, Necesito que me dé una información. sí, Hasta necesito que me compre, ¿no? claro, Entonces, si desglosamos en concreto la acción que se requiere de esa relación y la revisamos con el tiempo, nos vamos a dar cuenta ahí qué tan efectivos somos. Es decir, pues mira, llevamos con esta persona sí. todas las comidas que quieras. No, pues No ahora, nos va a firmar nada. sí, Estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Eh, eh, y hay que ver también que los escenarios no se han dado. Es decir, muchas veces las empresas esperan, sobre todo las medianas, ¿no? Cuando tienen algún problema o algún incidente, digamos que la pequeña fábrica que tienen, el pequeño comercio que tienen, tiene alguna fuga de gas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese pequeño evento, pues a través de tener esa presencia y esa gestión continua con la comunidad, ¿no? Se ganan el beneficio de la duda y es en ese momento donde vemos ese valor. Y entonces es, bueno, oigan, sales a la comunidad, disculpen, bien, tuvimos esto, lo vamos a arreglar. Pero cuando no hay esa gestión, pues no donde esperes la que la comunicación. comunidad, exactamente, que la comunidad vaya a reaccionar de manera positiva, ¿no? No lo pensemos. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto tiempo dedicas? Pues depende, ¿no? Si estás en una situación de riesgo, si estás en una situación normal, y yo cerraría este comentario con una frase que me gusta mucho utilizar, ¿no? Sí, Los amigos hay que tenerlos, ¿no? Antes de necesitarlos, porque si los hacemos, ¿no? Antes de necesitarlo, que es muy diferente, sí, nos sí, va a salir muy caro, ¿no? Va a ser muy complicado y entonces no vamos a tener una relación tan cordial como quisiéramos, ¿no? Vamos a tener estos fenómenos en donde por un momento muy corto queremos que nos respondan y lo que normalmente ocurre es que quien se dé cuenta nos va a usar. claro, claro. Y fíjate entonces cómo ahí el tema es que el capital relacional, o más bien el cuidado de ese capital relacional, tiene que estar siempre en la mente del director, Sí, porque es un tema definitivo. continuo, ¿no? Y ahorita que hablabas de la visión de la estrategia,
porque has tocado varios puntos. Uno de ellos es la estrategia y otro es el proceso de negocio. Sí. Cuando tienes una conciencia del capital relacional, entonces sabes dentro de la estrategia y dentro de tu proceso de negocio, hacia afuera y hacia adentro, sabes qué tipo de relaciones necesitas construir. Ujú. Entonces pasa lo que tú dices. Preventivamente, yo empiezo a construir y por eso de ahí el nombre supongo de capital, ¿no? Porque mientras más Exacto, construyes, vas aumentando el valor de ese capital, es correcto. Lo vas robusteciendo. va robusteciendo. Y qué bueno que tocas la parte interna, Willy, porque se tiende a pensar que la relación externa es la que más importa, que mi contacto con esa autoridad moral y tendemos también esa tendencia, ¿no? A Sí, comprar medallas, ¿no? sí, Y entonces es, bueno, es que estamos hablando con, ¿no? El gran consultor o el gran académico, o sea, el que nos va a dar pedigrí, como si el pedigrí se pudiera pasar porque lo estamos comprando. La verdad es, a ver, le estás pagando una conferencia, le estás pagando una consultoría, no te está dando, ¿no? O sea, no, sí, no, sí. no, no hay esa Hay una transferencia de cultura, transferencia, sí, ¿no? claro. Inclusive en algunas empresas es ridículo escucharlas, ¿no? No, es que yo tengo relación. O sea, dices, a ver, no hay relación, le estás pagando, ¿no? Pero bueno, eh, lo más importante, Willy, es desarrollar capital y que la gente sepa de tu organización que el capital relacional más importante es el de dentro. Totalmente. O sea, una organización que trabaje como organización, es decir, de manera orgánica, que entienda que es un reloj, en donde no importa el tamaño de pieza que seas, Sí, si es la más grande o la más pequeña. Si no estás, esto no funciona. Entonces, absolutamente. esta organicidad, esta sincronía que se necesita es difícil lograr y por eso el capital relacional cobra una manera más importante y es algo que las áreas de recursos humanos normalmente no tienen en el radar, ¿no? Eh, eh, Porque se asume que esto es perder el tiempo. Ay, pues, espérate, haz amigos afuera, aquí vienes a jalar, ¿no? Y ¿Cuánto? aquí hay una regla porque hay estudios muy serios, ¿no? Y esto es un proceso de negocios en donde se mapea, ¿no? No es un tema nada más cualitativo. O sea, nosotros hacemos matrices, asignamos valores, entregamos mapas de conexión, matrices para ver quién tiene el capital relacional más importante en términos de autoridad moral. Y déjame explicarme. En las organizaciones, sin importar el tamaño del que se trate, aquellos individuos que tienen la capacidad de conectar entre áreas independientemente de su área de desempeño son los más valiosos. Por estudios realizados y comprobados también por nosotros, normalmente tú cuando estás dentro de una organización, el, el periodo de tiempo que tienes para desarrollar relaciones sólidas que te permitan hacer esas llamadas y mover recursos es normalmente de 3 a 5 años. ¿Qué significa? Que hasta que yo tengo 5 años en la organización, ¿no? He tenido el tiempo suficiente, la frecuencia suficiente de tener contacto con mis compañeros de trabajo para generar esos vínculos. Y entonces los individuos más valiosos son aquellos que me llevan de un nodo de conexiones a otro nodo de conexiones y déjame aterrizarlo. En una pequeña o mediana empresa son aquellos que me pueden llevar a una área, ¿no? Sí, Entonces, a ponerme en contacto con los 3 vendedores, no importa que sea pequeño, o que me pueda llevar en contacto con las 2 gentes que están en el área de producción o con el contador. Es sí, decir, esta persona o aquellas personas cuyo capital relacional se abre, se expande, se convierten en claves porque son ellos. Cuando yo necesito algo, yo bajo a él porque él puede transmitir la directriz, el pedido, la información que requiero hacia otras áreas en donde yo no llego. ya. Y entonces estas personas se convierten en personajes muy sólidos. Si lo vemos en temas de, digamos, escenarios donde esas personas no están, la pregunta que yo siempre les hago es, ¿de qué tamaño va a ser el boquete que te hace? Sí. Cuando esta persona se va, pues te entrega conocimiento, le pides computadora, La le pides, parte funcional, ¿no? La parte cuantitativa es lo único te que la te das. incluye. Pero en temas de boquete de relaciones, ¿cuántas se lleva? ¿Cuántas fuiste incapaz de institucionalizar? Siempre va a haber ese componente individual en donde la relación la establece la persona. Y me ha pasado mucho que me han dicho,
y tengo relación con instituciones, inclusive después de haber salido en la empresa que trabajé, que me dicen, Edgar, la relación es contigo, no con la empresa donde estabas. Ya. Genial. Sí, sí. Pero en la empresa donde estaba, ahí hubo un boquete que si no hay de tal suerte un pase o una estrategia para gestionarlo, momentáneamente puedes pasar, ¿no? Por momentos incómodos o poco eficientes. Sí. Entonces, al interior es fundamental tener esas relaciones, ¿no? Y evaluarlas para decir, a ver, estos son los individuos que son con los que se conectan, ¿no? Que son a quienes escuchan. Y entonces la pregunta en términos del valor del capital relacional que yo normalmente hago es, a ver, ¿lo quieres conocer o quieres influir en él? ¿No? Wow, sí, Cuando sí, hablamos totalmente es diferente. que me dicen, no, pues es que esto es relaciones públicas. No, 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 no. A ver, no nos confundamos. Yo no voy a hacer eventos para conocer a alguien. Sí, A mí me interesa influir en esa persona. Yo quiero que por su comportamiento favorezca mi plan de negocios sí, y sí. yo a su vez el de él, Claro, ¿no? pero es recíproco, que también es el otro Exacto, tema, ¿no? Siempre en exacto. todos sentidos. Sí, señor. Pero entonces le preguntas, ¿lo quieres conocer? No, pues entonces contrata un publirelacionista, ¿no? Que te haga un evento, paga una millonada y te sientas y ya. Sí, sí, ¿O sí. quieres influir en él? Ya, Es muy diferente, ¿no? totalmente diferente. Ujú. Porque fíjate que, bueno, aquí un par de temas, ¿no? Antes del que te iba a comentar. Ahora ya entendí por qué tu podcast se llama Conexionistas. Así, exacto. Porque justo y la gente que invitas, pues tiene ese perfil conexionista, ¿no? Donde lo que hace es estos, ¿cómo llamas? Estos nodos, estos Exacto. grupos de personas, estas comunidades, tribus, como usted llamarle, que están normalmente separadas. Si tú tienes un conexionista, esto se hace de manera súper transparente. Y con eso también que hago una reflexión sobre cómo esto impacta en el desmadre operativo. Ok. La mayor parte del desmadre operativo se da cuando la parte cualitativa es muy débil Ujú. y la parte cuantitativa, pues está, no importa tanto el grado si la parte cualitativa es muy débil. Ok. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que como yo nada más veo mi trinchera, Sí. pues nada más hago mi pedacito, no le ayudo al compañero, no tengo esa conciencia colectiva y en realidad no hay relaciones. Entonces, por ejemplo, cuando arranco las reuniones, siempre digo, no me juntes a los de producción con los de ventas. ¿Por qué? Imagínate, ¿Por qué? ¿No? ¿sí? Y entonces, cuando me dice es el dueño, le digo, porque normalmente se odia la muerte. Ay, pero deberían trabajar juntos, sí, pero ahorita no lo están haciendo. Mm. Y ya después de un ejercicio y estar poniendo reglas y todo esto, claro, lo que acaba sucediendo es, y digo el claro, porque no lo hago con esa expertise que tú lo haces del capital relacional, yo lo hago totalmente funcional. Pero ahora lo que conecta muy bien con lo que me has platicado justo es cómo el capital relacional es ese lubricante hacia adentro y hacia afuera, pero hacia adentro mayormente, porque también si tú tienes unas excelentes relaciones hacia afuera, pues hasta te da penita aprovecharlas, ¿no? Porque dices, no me vaya a quemar porque adentro traigo un desorden, ¿no? Entonces, eso me llama mucho también la atención, cómo es que las relaciones normalmente, como ahorita nos describes, se perciben como hacia afuera. Claro, Tienes que tener ese balance, o sea, es hacia adentro y hacia claro, afuera, ¿no? Porque todo está claro. comunicado. Fíjate lo que pasa en las empresas grandes, en las áreas de gobierno, Ajá, ¿no? En sus áreas de asuntos públicos o como le quieras llamar. Normalmente las cabezas, ¿no? ¿Qué han hecho las empresas grandes, inclusive algunas medianas? Compran funcionarios públicos, sí, así. sí, sí, Contratan al ex subsecretario de no sé, y al ex no sé qué. ¿Qué están comprando? Están comprando capital su relacional, capital relacional. por supuesto. Exacto, ¿no? Sí. Y ojo, el capital relacional también es negativo. También se están echando a la panza a sus enemigos. Ese es otro capítulo muy interesante del que Ah, podemos hablar, ¿no? si vienen los dos en el mismo paquete, ¿no? Los dos vienen. Exacto. Y es lo que yo les digo, oh, bienvenido, ¿no? O sea, hay esta idea, ¿no? De que seguramente porque tiene un capital relacional alto, una buena reputación, entonces nos va a abrir todas las puertas. Y vuelvo al principio, ¿no? Sí, De la conversación. Es mi listado en sí. donde necesito esto, entonces traigo a alguien que ya tiene estas relaciones, literalmente lo compro, le ofrezco un puesto y un buen sueldo, porque eso es lo que es. Ahora, cómo las opera y cómo las gestione, ese es otro tema. Sí, Pero claro. por lo tanto, asumo que las tiene, estoy comprando ese capital relacional, ¿no?
pero también compras enemigos. Y regresando al tema de conexionistas, la verdad es que el espíritu es ese, por eso se llama Conexionistas. Y si te fijas, Conexionistas es un proyecto que yo no lo hago solo. O sea, Conexionistas es un proyecto al que invito a un compañero que ha sido un componente muy importante para mandar también esa señal de esto es una nave que se pilotea por dos personas. Y es a través de la suma de la red de los dos, de ambos, que vamos construyendo esto. Independientemente de lo sano que sea tener siempre a alguien más que piense distinto a uno para, ¿no?, ir acometiendo proyectos. Sí, sí. Y en ese sentido, mencionas un punto importante. Tendemos la tendencia, Willy, a hacer relaciones con quienes piensan como nosotros. Nos reunimos y nos acercamos con aquellos que son iguales a nosotros. Hay un componente importante dentro del conocimiento y eso se llama, digamos, eh, creencias, ¿no? Ujú, ujú. Que son absolutamente subjetivas y una de ellas, lo que se conoce como el pensamiento manada o el efecto halo, que yo busco, ¿no?, relacionarme con gente que piensa igual que yo, porque a la hora de que me vinculo y a la hora que hacen comentarios, refuerzan lo que yo ya pienso. Ok. Y eso lo vemos en todos los comentarios que hay. Revisa lo que es el tipo de comentarios que se dan en Facebook. Sí, Se generan grupos de personas que normalmente se hablan entre ellos y es lo que yo digo, tienen sí, sí, por conversaciones supuesto. con el ombligo, Sí, ¿no? totalmente. La pregunta ahí es, mira, en temas de conocimiento no vas a avanzar un gramo porque todos piensan lo mismo. Claro. En temas de fortalecer la relación, quizás se fortalezca más, pero en temas de expandir tu capital relacional, no lo estás expandiendo. Entonces, por eso es importante, ¿no?, que dentro de estas personas, ese mundo exterior te ligue y te abra otras fronteras. Y esa es la idea de Conexionistas. Conexionistas no está pensado para hablarnos solamente a los de mi generación, a los que tenemos las mismas convicciones que nosotros. Inclusive procuramos generar un balance, pero no porque queramos quedar bien con esta agenda que está ahorita allá afuera, ¿no? No, porque estamos convencidos de que aquí hay que hablarle a gente que piensa distinta, Sí, en términos religiosos, empresariales, de convicciones sexuales, de género, de generación, Willy. O sí, sea, por supuesto. establecer contacto con alguien que es 20 años menor que yo y que es un profesional exitoso es muy interesante y muy retador. Cómo no. Pero al final del día es hacer una red con él, y, ¿no?, y que él pueda ver esta red contigo. Y entonces, como tú bien dices, es expandir y fortalecer este espectro que al final del día hay que mantener. Y eso pues tiene su chiste, ¿no? Su chiste y su esfuerzo, ¿verdad? O sea, Sí, me claro. refiero es que es un tema continuo. Sí, señor. Hay que estarle echando agüita, cuidando, ¿no? Como todo, ¿no? Este es como los dientes de tiburón, ¿no? Cuando me decían, es que ya se fue. Es en las áreas de comunicación, cuando tuve la oportunidad de estar ahí, al frente de esas áreas, hay una especie de ansiedad por tener relaciones con reporteros, ¿no? Oye, es Ya, que no conoces al reportero fulano, que es muy importante, que necesitamos hablar con él porque salió una nota que no nos gustó y pues, ¿qué le pasa, no? Bueno, dices, a ver, viva la libertad de expresión. sí, Primero hay que tener la piel no tan delgadita, sí, ¿no? Pero entonces yo me regresaba a la mesa y les decía, ¿en qué momento vamos a apostar a empezar a tener relaciones con la generación de reporteros que viene? sí, Con toda esta generación de reporteros que hoy están creciendo, que en términos de la opinión pública no son nadie, ¿no? sí, sí, sí. Y cierro mis diéresis. Eh, y este es el momento de construir. Entonces, el capital relacional se planea también, Willy, a futuro, Por ¿no? supuesto. Por ejemplo, en estos momentos, para las pymes, para tu grupo de clientes, la pregunta es, ¿cómo se están haciendo relaciones con esta generación que hoy tiene 30, edades de 35 a 40, Sí, ¿no? Que en algunos casos son las cabezas de las pymes, pero en otros no, son los hijos del dueño que ya están a punto de tomar el negocio, perdón. O sea, ¿cómo estoy vinculándome con ellos? es una Si, gran pregunta, es un gran si tema. dentro de mi listado que hago, ¿no? Es, bueno, voy a tener una relación con el que hoy toma las decisiones, pero si esta organización, este cliente, si este proveedor es estratégico para mí, y hoy lo estamos viendo, ¿no? Sí, Si cómo yo no. tenía una producción o un mercado en algún lugar y mi cadena logística se rompe, ¿no? Estoy manteniendo una relación, bueno, con esta persona, pero si esta persona ya no está,
porque le pegó el virus, porque se fue de vacaciones, por lo que tú quieras, y deja de estar porque se jubila, vas a volver a reiniciar, ¿no? Tu contacto con quien llegue. Sí, sí, Y sí. en las pymes, pues normalmente es un paso entre familia, ¿no? Pero el punto es identificar esos mandos medios para decir, bueno, ¿cómo estamos planeando y gestionando esa relación? Y en el caso, por ejemplo, que he visto de ventas, un error que se comete de manera frecuente es que cuando se logra la venta, ¿no? Y si no es un cliente frecuente, pero fue un evento importante, Sí, sí. pues normalmente hay una retribución, ¿no? Y aunque digan, no, es que nosotros hacemos esto, no conozco un caso, uno, en donde no hay una venta y entonces no hay un trato privilegiado a este cliente favorito, ¿no? Por supuesto. No, es que nosotros, a ver, no quiero que pequemos de inocentes, esto ocurre, ¿no? Pero la pregunta que yo les hago es, oye, ¿te compró durante el año? No, ya no. ¿Y qué relación tienes con él? Pues ninguna. ¿Por qué? Sí, O sea, no hubo carta ni tarjeta de Navidad porque este año no te compró. sí, sí, sí. Se te olvida que él tiene relaciones. Se te olvida que él tiene su propio capital relacional. Se te olvida que si tú caes en un incidente y en un escenario de crisis, ¿no? Y no tienes una buena relación con él por cualquier cosa o tu relación se enfrió, ¿no? Que algo va a pasar, porque se va a magnificar la situación, Sí, que ese sí, es el otro tema, exacto. ¿verdad? Y entonces lo único que requería hacer una planeación es una llamada, es la tarjeta. No se trata de desdoblar la organización para, no, cambiaron las prioridades, lo Hermano, entendemos. sí, sí. Entonces eso nos lleva a esta manera de gestionar el capital, que es muy importante y casi siempre se pasa, ¿no? Por alto. Es cómo enfrío las relaciones y cómo manejo las relaciones que decidimos tener en el congelador, ¿no? Ah, está Por bonito. porque una cosa es, ¿no? A este no le vamos a volver a hablar porque, es una persona que tiene una reputación, que cayó en actos criminales, lo que tú quieras, Que no ¿no? coincide con nosotros. Con nuestros valores, lo que tú quieras. Pero otra cosa es, oye, nos dejó de comprar. Conseguimos un proveedor más barato, ¿no? Sí. Pero dices, oye, tiene relaciones valiosas y en esta inteligencia relacional que se requiere para construir tu capital, él puede ser quien te lleve a quien más necesitas. Wow. Y ya lo apareciste el mapa porque te dejó de comprar, porque encontraste un producto más barato. Entonces el tema es, oye, pero es que si pienso en eso, pues me la voy a vivir gestionando capital relacional. Y mi respuesta es, Sí. pues sí. O sea, De hecho, parte siempre de, lo has hecho, nada más que inconscientemente. exacto. Y no de manera profesionalizada, no de manera, digamos, protocolaria, sin procesos. Entonces, esto se empaqueta, se hacen procesos y se instala, ¿no? Dentro de las actividades de la empresa y como tú dices, es un tema natural. Hay Sí. que profesionalizarlo nada más, ¿no? Ahora, fíjate cómo también el fundamento de la profesionalización que tú nos has descrito es no des por hecho que es algo soft Ujú, y el fundamento es escríbelo. ujú. Y en el momento en que lo tengas en blanco y negro, va a pasar lo mismo que me pasó a mí cuando me sugeriste que lo hiciera. Y bueno, ya es que soy medio niño nerdo, ¿no? Entonces, a ver, No, está. me sorprendí, Edgar, o sea, es impresionante. Es impresionante también cómo el solo hecho de tener esa conciencia, de verlo en blanco y negro, te cambia el chip y te hace abierto a cosas que, como bien dices, normalmente te cierras porque tu visión es más sobre tu parcela cercana, no sobre todo tu entorno. Claro. Mira, estaremos de acuerdo que hay dos palabras que garantizan que el dueño de la empresa nos voltea a ver, ¿Mm? ¿no? ¿Sí? Si ya no estamos hablando del gerente o si somos los dueños y los directores de la empresa, si alguno de nuestros empleados o nuestros colaboradores menciona cualquiera de estas dos palabras, no vamos a dudar en prestarle toda nuestra atención. Y si somos un colaborador, no dudemos que el director de la empresa nos va a voltear a ver, ¿no? La primera es una amenaza de riesgo que impide nuestro negocio. Oye, pasó esto y lo vamos a perder. Ya, ya. Y la otra es la competencia, dijo, la competencia. O sea, cuando uno habla de la competencia, ganas la atención, ¿no? Totalmente. Riesgo y competencia, está buenísimo. Entonces, el capital relacional también hay competencia. Sí.
Es decir, si estamos hablando de, y sobre todo esto lo vemos con autoridades y con vecinos, ¿no? Yo lo que les pregunto a mis clientes es, ¿por qué la autoridad municipal, eh, el de protección civil, que tiene que ser responsable de todo este municipio, Sí, sí. ¿no? Le va a dar prioridad a tus instalaciones porque los niveles de inseguridad aumentaron y entonces tú estás muy preocupado legítimamente por tus instalaciones y por tus colaboradores? ¿Por qué te va a dar prioridad a ti? Cuando, ¿no? Personas como tú compiten por su atención, ahí hay una competencia, Sí, ¿no? sí, encarnizada además. Entonces, es en el momento en donde te hace sentido el capital relacional, en donde dices, bueno, le apuestas a que reaccione a tu favor y que en la lista de prioridades, después de las prioridades públicas que tenga que resolver, pues aparezcas tú en los primeros lugares, No quedar tan porque abajo. lo has venido trabajando, Ya, ¿no? Porque sabes quién es, porque lo procuras, no porque lo compras. Y esto es muy importante aclararlo, ¿no? sí, Y comprarlo puede ser, pues es que ya le donamos dinero a su escuela, a la escuela donde trabaja su esposa. Eso es comprarlo. sí. O sea, haces un acto único, ¿no? Sí, En sí. donde, y ya. Y en todo el año no pasa más nada. Perdón, pero así no estás construyendo ninguna relación. No, nada, No hay nada. consistencia en nada, ¿no? Entonces, también la competencia va ahí. Y cuando pensamos entonces en eso, decir, oye, espérame, estas personas o estos tomadores de decisiones que se encuentran dentro de la empresa y fuera de la empresa, ¿no? También tienen otras necesidades y otras prioridades. Y también hay terceros que quieren acceder a ellos, ¿no? Para que sean favorecidos. Sí, claro, claro. Entonces, esto se hace más sabroso si lo vemos así y por lo tanto, pues tienes que priorizar y ser más estratégico en el uso de tus recursos que además son limitados, ¿no? Sí, porque fíjate que hablando de la competencia, ¿cuántas veces, digo, esta pregunta la lanzo más bien para la gente que nos escucha, ¿cuántas veces no te ocurre que alguien te dice, y de haber sabido que tú, Exacto. híjoles, ahí está un hueco, esa es una comprobación de que no estás cultivando esto que nos comentas, o sea, pues es que no sabía. Y te dice, ups, Exacto. Y pasa muchísimo, ¿eh? Pasa muchísimo. O sea, te sorprenderás de ejemplos de negocios importantes, ¿no? En empresas estamos hablando de negocios de cientos de miles de pesos, de millones de pesos, que se pierden o se ganan porque resulta que la relación con la persona la tenía alguien en la línea de producción de la planta, ¿no? sí, Y no preguntaste. sí, No se preguntó, o sea, no hay el hábito de desarrollar esta práctica, ¿no? En donde una de las cosas que se hace ya cuando se instala esta habilidad es tener una reunión en donde se ve, ¿no? La misma agenda de temas, los mismos estados de resultados, y cuando estamos hablando de temas que no son puramente, por ejemplo, financieros, sino más bien estamos hablando ya de proyectos específicos que hay que lograr, la pregunta es muy bien, ¿y cómo está nuestro capital relacional ahí? de acuerdo. ¿No? ¿Cómo andamos? Bueno, No, vamos, pues bien, sí, no, o sea, eso quiere decir que entonces ya ahí se tomará una decisión de, oye, pues fulano se encargará y evitar el vicio, ¿no? De concentrar las relaciones, que esto es inercial, ¿no? Que el director de sí, la sí, empresa quiera concentrar todo, porque entonces puede abarcar menos, es un hecho. sí, totalmente. Y además, por el puro tema de perfil, pues no puedes tener una coincidencia con un sector más amplio, ¿no? Exacto, exacto. Buenísimo. Oye, Edgar, pues te voy a invitar otra vez porque este tema está muy, muy interesante. A la orden. Por cuestiones de tiempo, bueno, vamos a cerrar aquí la conversación. Y lo que te quiero proponer es que, ya que amablemente aceptaste, con la interacción que tenga con la gente, preparar otro set de preguntas que te Claro, está adelantando claro. y bueno, sobre eso pues irle dando más tema a la relación, a la conexión. Muy bien, te agradezco muchísimo la oportunidad y ojalá que este componente de capital de relacional pueda fortalecer toda esta iniciativa en lo que estás buscando de reducir el desmadre operativo, Por supuesto. ¿no? Y ahora lo tengo más claro que nunca. Gracias, Willy. Un Al contrario, abrazo. muchas gracias a ti. Abrazo, que Cuídate. estés muy bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Por aquí abajo van a encontrar los datos de contacto de Edgar. Y pues bueno, quedamos a la orden y próximamente les avisamos cuando vamos a estar hablando otra vez de este tema tan fundamental como es el capital racional. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.